La hidrovía del Río Grande de la Magdalena por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 18 de febrero de 2020, actualizado en 2024. Documento de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Este documento, que subraya la importancia de la hidrovía en Magdalena y de la posición geoestratégica en Magdalena Centro, además de recoger propuestas sobre la navegación del río elaboradas por la Fundación Igala de la Universidad de Caldas y sobre un nodo logístico del sistema intermodal de carga de Colombia a finales del siglo XX, recoge propuestas que hacemos desde la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y la Universidad Nacional de Colombia, cómo extender la hidrovía para incorporar el Tolima Grande a los beneficios de la navegación, pensando en el desarrollo del país y para todo el territorio de su gran cuenca. Para empezar, la Universidad de Caldas anticipó al proyecto La Hidrovía con una propuesta que respeta los derechos bioculturales del territorio, tal cual se señaló el martes 18 de febrero en el Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia, al abrirse el conversatorio de los actores sociales de Caldas y expertos locales en el tema, convocado por el parlamentario Erwin Arias con el director de Cormagdalena, doctor Pedro Pablo Jurado, quien visitó la ciudad de El Magdalena, hidrovía, ecosistemas y conflictos en el territorio. Imagen: la gran cuenca del Magdalena, Cauca e hidrovía del Magdalena. Impactos. Con la intermodalidad soportada en la hidrovía en Magdalena llegando a La Dorada, según la Fundación Igala, se generarían más de 100.000 empleos en Colombia y el PIB de la nación crecería entre el 1,2 y 1,7%, de movilizarse 6 millones de toneladas año con una economía del 40% en fletes, de estar la hidrovía funcionando el 100% del tiempo, e incluso mucho más si se complementa el proyecto no solo con un polígono industrial de commodities minero e energéticos ubicado en la conurbación Puerto Salgar, Honda, La Dorada, sino también si se extiende la hidrovía hasta Neiva y si se construye el ferrocarril cafetero para fortalecer la intermodalidad. Con el ferrocarril cafetero como complemento de la hidrovía extendido mediante trenes, se integraría el altiplano con Buenaventura y Urabá, a donde se llegaría con líneas férreas de baja pendiente, conformando el corredor logístico del occidente colombiano. Según el documento Destrabando las Arterias, el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe, BID 2010, Colombia vería crecer sus mercados hacia adentro y hacia afuera. Ver el territorio del Río Grande de la Magdalena. Imagen: Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia. Por cada 10% de economía en los fletes, las exportaciones crecerían entre 50 y 70%. El Río Grande de la Magdalena. Antes de entrar en materia, reconociendo que se trata no solo de uno de los escenarios más representativos en la historia del país, sino también de un territorio entendido como una construcción social e histórica. ¿Por qué no, además de la declaratoria que prioriza el restablecimiento de sus derechos bioculturales, buscar su reconocimiento por la UNESCO, declarándolo Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, debido a su extensión de 256.622 kilómetros cuadrados y a sus diferencias geográficas, climáticas e hidrológicas? La cuenca del Río Grande de la Magdalena se puede dividir en 3 zonas. 1. El Alto Magdalena, con 55.937 kilómetros cuadrados de extensión, con una precipitación media de 1.535 milímetros año, un caudal promedio de 1.341 metros cúbicos por segundo y una tasa promedio de transporte de sedimentos en suspensión de 148.3 miles de toneladas día, 54 millones de toneladas año. Añádese que el fértil Valle del Alto Magdalena cuenta con 350.000 hectáreas. 2. El Medio Magdalena, con 83.514 kilómetros cuadrados de extensión, unas precipitaciones de 2.185 milímetros año, un caudal promedio de 4.222 metros cúbicos por segundo y una tasa de sedimentos en suspensión de 180
9.200 toneladas día, o sea, 69 millones de toneladas año. 3. El Bajo Magdalena, con un área de 43.360 kilómetros cuadrados de extensión, una precipitación media de 1.632 milímetros año, un caudal promedio de 7.280 metros cúbicos por segundo y una tasa de sedimentos en suspensión de 430.100 toneladas día, 157 millones de toneladas año. Fuentes: IDEAN 2001, Restrepo y otros, y Higgins y otros 2014 y 2016 en su orden. Ver la Gran Cuenca Magdalena-Cauca. Imagen mapa del Río Grande de la Magdalena por Humboldt. La Cuenca 1. La Cuenca Magdalena-Cauca, con una extensión de 256.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 24% de la extensión continental del país, comprende 151 subcuencas mayores de 500 kilómetros cuadrados. Además, ocupa territorios de 19 departamentos y abarca 724 municipios. En ella habita cerca del 80% de la población colombiana. Ver Colombia Anfibia y los acuatorios del Magdalena. En la cuenca alta, desde el nacimiento del río en el macizo colombiano a 3.685 metros sobre el nivel del mar hasta los rápidos de onda a 229 metros de altitud, el río tiene una longitud de 565 kilómetros y es la parte más seca de la cuenca. Al respecto, si el salto de onda es navegable, ¿por qué no extender la hidrovía hasta Neiva, la cuenca media hasta Honda, donde se interrumpe la navegación convencional por lo rápido, lo que no significa que sí se pueda remontar el río? Se extiende hasta el Banco, en la desembocadura del río Cesar, a 33 metros de altitud, y es el sector más húmedo de la cuenca. La cuenca baja desde el Banco hasta la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza y en la bahía de Cartagena a través del canal del dique, donde el río discurre por un complejo húmedo lacustre de suave pendiente entre innumerables ciénagas que regulan las crecientes naturales. Comprende la depresión Momposina, un delta interior de 24.000 kilómetros cuadrados en el que confluyen los ríos Cauca, Cesar y San Jorge. Imagen: Atlas de la cuenca del río Magdalena. Vemos aquí entonces datos del perfil longitudinal según Cor Magdalena. La cuenca 2. El principal afluente del Magdalena es el río Cauca, que corre entre las cordilleras central y occidental de los Andes en un trayecto de 1.180 kilómetros, de los cuales 625 son navegables en dos tramos, desde Puerto Mayarino, cerca de Cali, hasta la Virginia y Risaralda, y desde un punto cercano a Puerto Valdivia, Antioquia, hasta desembocar en el brazo de Loa del río Magdalena. Para la cuenca del Magdalena propiamente dicho, donde los rangos de precipitación anual varían entre 500 y 6.000 milímetros, según Juan Darío Restrepo, el promedio de erosión es de 690 toneladas por kilómetro cuadrado al año, con máximos hasta de 2.200 en la cuenca del río Carare. Añade el investigador que al comparar las tasas de erosión del río Magdalena con la de los grandes ríos de la región, como el Amazonas, 167, el Orinoque, 158, el Paraná, 43, y el San Francisco, 10, la tasa erosiva es la más alta de Sudamérica y una de las mayores del mundo. Las temperaturas para la región andina en los valles de los principales ríos como el Magdalena, el Cauca, el Patía y el Sogamoso registran los valores más altos, con medias del orden de 23 a 26 grados Celsius, mientras que en los altiplanos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, la zona montañosa del centro de Antioquia, Cauca y el Viejo Caldas, se presentan valores bajos con medias entre 12 y 16 grados Celsius. Ver cambio climático en Colombia, la amenaza, antecedentes. Imagen: cuenca del Magdalena, cambios en coberturas del suelo entre 1970 y 1990. La cuenca 3. Las inundaciones en la región del Bajo Magdalena se deben en gran parte a la alteración por el hombre
de las ciénagas y humedales y a la alta sedimentación en estas lagunas, producto de la erosión aguas arriba del Magdalena. Adicionalmente, según Restrepo, Ángel, en cuanto a caudales tenemos caudal máximo 13.575 metros cúbicos por segundo, caudal mínimo 1.520 metros cúbicos por segundo, caudal medio multianual 7.236 metros cúbicos por segundo. Las tendencias en las diferencias según la época del año son caudales bajos enero a abril, caudales medios mayo a septiembre, caudales altos octubre a diciembre. Las inundaciones en la región del Bajo Magdalena se deben en gran parte a la alteración por el hombre de las ciénagas y humedales y a la deforestación de la cuenca, lo que se traduce en alta sedimentación en estas lagunas, producto de la erosión aguas arriba del Magdalena. Según el biólogo Juan Diego Restrepo, entre las décadas del 70 y 90 del siglo XX se taló cerca del 43% del área de bosques en la cuenca y entre el 2000 y el 2010 se han generado cerca de 160 millones de toneladas de sedimentos. Las inundaciones en la región del Bajo Magdalena se deben en gran parte a la alteración por el hombre de las ciénagas y humedales y a la deforestación de la cuenca, lo que se traduce en alta sedimentación en estas lagunas, producto de la erosión aguas arriba del Magdalena. Según el biólogo Juan Darío Restrepo, entre las décadas del 70 y 90 del siglo XX se taló cerca del 43% del área de bosque en la cuenca y entre el 2000 y 2010 se han generado cerca de 160 millones de toneladas anuales de sedimentos por la deforestación. La zona cenagosa del Bajo Magdalena y Bajo Cauca es una zona netamente de deposición y por lo tanto tiene un valor negativo en producción de sedimentos, como también el medio Magdalena, a pesar de la alta producción que se observa en las cuencas de los ríos afluentes. Ver Cuenca Alta de Yuma, el Río Grande de Colombia. Mapas de Juan Darío Restrepo Ángel, Universidad EAFIT, sobre la cuenca del río Magdalena amenazada por inundaciones tanto de baja velocidad como de alta velocidad. Glosas ambientales sobre el Magdalena. 1. El Magdalena es el medio de sustento para más de 30.000 pescadores con sus familias. Súmense a ellos unos 15.000 del río Cauca. 2. Con la degradación por contaminación, sedimentación y desecación de humedales en 30 años, la actividad pesquera ha disminuido un 50% o al 10% de su capacidad primigenia, que ha pasado de 80.000 a 7.000 toneladas anuales. 3. El Magdalena, con una carga de 100 a 170 millones de toneladas anuales, es el primer aportante de sedimentos del continente al Caribe. 4. El cierre de caños en los complejos de humedales aguas abajo de Barranca y en la depresión Momposina se expresa en inundaciones en el Atlántico y rupturas en el canal del dique 5. A la depresión Momposina, donde los ríos Cauca, Cesar y San Jorge desaguan al río Magdalena, llegan las aguas con el mercurio de 1.200 minas de aluvión de Antioquia y con los vertimientos del 70% de los colombianos. 6. Con la pérdida de conectividad biológica por las grandes represas hidroeléctricas, lo que incluye Hidroituango, los poblados ribereños que fueron puertos de pescadores han cambiado de actividad económica. 7. Por haberse deforestado el 75% de su cobertura natural en más de medio siglo, también la cuenca ha perdido el 80% de su potencial productivo y se encuentra erosionada. 8. La sobreexplotación y destrucción de los ecosistemas del río, producto del modelo de desarrollo extractivista, viola los derechos bioculturales del territorio. 9. Deforestación histórica afectando 30,7 millones de hectáreas de bosques estratégicos. Así, en los guaduales, que eran 12 millones, solo resta el 4%. En los bosques secos, que cubrían 9 millones, queda 8%. Y en los bosques de niebla, que sumaban 9,9 millones, tenemos apenas el 25%. Ver el Río Grande en la Audiencia Ambiental Caribe de la Procuraduría General de la Nación. Imagen obras de encauzamiento previstas para el río. Fuente Cor Magdalena. Hitos del transporte fluvial en Colombia.
En el Plan Maestro de Hidrochina se estima el potencial de la hidrovía del Magdalena entre Barranquilla y Honda en 500 millones de toneladas anuales, equivalentes a 150 trenes de 100.000 toneladas por día. Según esto, posiblemente el del atrato a partir de Vigía el Fuerte sea de 70.000 toneladas hasta Urabá y de 50.000 toneladas hasta Quibdó. El desarrollo de los proyectos Yuma para hacer navegable el río Magdalena con barcazas de 1,2 metros de calado y capacidad para 80 contenedores de 20 pies ha contemplado recuperación del canal navegable del río Magdalena para llegar a Barranquilla y a Cartagena por el canal del dique, construcción y adecuación de los puertos del río, Puerto Salgar, Puerto Berrío, Puerto Galán, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Acapulco, Tamalameque y Magangué. Conexión del río Meta con el Orinoco, retomar el río Meta como corredor del transporte fluvial haciendo viable la navegación de 850 kilómetros durante el 90% del año. Dado que el clima monomodal trae 3 meses de estiaje, esta era la ruta pensada entre la Nueva Granada y España en la colonia. La navegación por el atrato, si bien su cauce posee una longitud de 750 kilómetros y baña un área de 38.500 kilómetros cuadrados en la región colombiana del Chocó, esta hidrovía navegable en 500 kilómetros hasta Quibdó debería ser el camino para llevar el desarrollo al interior del Chocó en lugar de la ruta para expoliar su riqueza. Ver ferrocarril interoceánico verde para Colombia. Imagen izquierda, puertos de la cuenca media y baja del Magdalena, y derecha, puertos principales y tributarios de la cuenca media y alta. Fuente Cor Magdalena. La importancia de la hidrovía. La importancia de la hidrovía. El Magdalena puede volver a ser el río que fue en el pasado, donde los poblados ribereños fueron puertos o asentamientos de pescadores. Si Colombia logra, además de recuperar su navegabilidad sin dañar humedales, reforestar cuencas para reducir la erosión de las fuentes tributarias y la contaminación que le aportan los centros urbanos y múltiples actividades antropogénicas. En la parte sur del río Aguas, abajo de La Dorada, está previsto desarrollar una hidrovía con 908 kilómetros de longitud de los 1.528 kilómetros que tiene el principal afluente del país, mediante la cual Colombia disminuiría los costos del transporte para el sector productivo. Al respecto, en esta primera etapa, la idea debería ser llegar con el dragado y la hidrovía hasta Honda. El 94% del total de la carga que transporta el río históricamente ha correspondido a hidrocarburos con productos como combustible, 75% del total de la carga de hidrocarburos, nafta y crudo, el 6% restante a carga seca, en su mayoría carbón, seguida de cemento, maíz y fertilizantes, entre otros productos que mueven 129 municipios ribereños. Y en cuanto al modelo de desarrollo, dado que hemos sobreexplotado la pesca y los bosques y arrasado los humedales para extender cultivos y actos ganaderos, se debe repensar dicho modelo de desarrollo, ver ferrocarriles e hidrovías claves para la multimodalidad. Imagen: carga movilizada por el Magdalena 2006-2011 y profundidad prevista para el canal navegable. Fuente Cor Magdalena. El canal del dique. En 1533, Pedro de Heredia propone conectar la costa y el Río Grande uniendo caños y lagunas. En 1650, Pedro Zapata de Mendoza construye el primer tramo navegable de 2,7 kilómetros con ancho variable de 3 a 6 metros. Posteriormente, entre 1840 y 1850, George Totten lidera la construcción de un canal de 150 kilómetros por 20 metros de ancho y 2 metros de calado. Entre 1934 y 1984 se ejecutan intervenciones para eliminar curvas, reduciendo la longitud de 180 kilómetros a 115 kilómetros y ampliar el ancho del canal. Pero si durante el siglo XX las intervenciones humanas se han caracterizado por daños asociados al incremento del caudal, desviando el Magdalena en más de un 50%, y al incremento de sedimentos, también las intervenciones
del siglo XX, construyendo jarillones para darle vida a la hidrovía, le han pasado factura al canal del dique al alterar la función reguladora de complejos de humedales como los de la depresión Momposina. El 30 de noviembre de 2010, con los desbordamientos durante la Niña, se rompe nuevamente el canal del dique, generándose una tragedia similar a la de 1984. Ingresaron 1.400 metros cúbicos de agua por segundo, dejando más de 100.000 damnificados y 5.400 hectáreas inundadas por cerca de un año, con impactos negativos y pérdidas notables. Ver champanes y vapores por el Río Grande. Imagen superior, localización general del canal del dique, el tiempo. Imagen inferior, inundaciones por rupturas del canal del dique en 1984 y 2010. Batimetrías en Mompox y en el Magdalena Centro. Para determinar el nivel de profundidad del río Magdalena, la problemática de la sedimentación y la erosión fluvial en las orillas, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande, la Magdalena, Cormagdalena, inició en 2000 un estudio batimétrico en el brazo La Victoria. Cormagdalena se ha propuesto utilizar esta herramienta en el canal del dique y para avanzar en la navegación de grandes embarcaciones por el brazo de Mompox, una derivación de 145 kilómetros de largo, donde habilitará un canal de 52 metros de ancho por 2,13 metros de profundidad, alterno al brazo de la Loba, donde descargan el Cauca y el San Jorge. Similarmente, para evaluar la magnitud del dragado y la amenaza de inundaciones consecuencia de las alteraciones en el lecho tras la erupción del Ruiz 1985 y la construcción del trasvase del Guarinó, se ha ordenado la batimetría del río en el Magdalena Centro, tarea a la que se debería sumar el restablecimiento del flujo por el meandro de Guarinocito. El proceso de adquisición, iniciado el 30 de enero de 2020 a un costo de 2.169 millones, contempla la adquisición de una ecosonda monohaz, un transducer, un perfilador de velocidad del sonido y un sistema de posicionamiento GPS, 2 ecosondas multihaz, un perfilador acústico, un sensor de movimiento MRU y un sistema de posicionamiento GPS diferencial. Ver Ferrocarril Cafetero y Túnel Cumanday. Imagen Isla de Mompox en la depresión Momposina. La propuesta de Roy Estrada. La Universidad de Caldas, a través de la Fundación IGANA encomendada a Roy Estrada, se anticipa a Cormagdalena en los estudios para la navegación. La propuesta de Roy Estrada. La Universidad de Caldas, a través de la Fundación IGANA encomendada a Roy Estrada, en 1997 se anticipa a Cormagdalena en los estudios para la navegación del Magdalena. Hoy Roy Estrada, quien ha continuado ininterrumpidamente desarrollando el proyecto, propone primero que las obras requeridas para habilitar la navegación del Río Grande de la Magdalena entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar La Dorada se realicen por inversión pública y no por una alianza público-privada. Y segundo, llevar la navegación hasta Puerto Gibraltar en la desembocadura del río Purio por estar 6 metros verticales arriba del nivel del río y acometer el dragado entre Purio y la desembocadura del Guarinó e incluso hasta Honda, con el objeto de mitigar las inundaciones que periódicamente afectan a La Dorada. Propone Estrada además mesas de trabajo con representantes de los entes territoriales, gremios, congresistas, empresarios y demás actores como apoyo para Cormagdalena en la gestión y ejecución del proyecto y como estrategia de desarrollo empresarial para el país. Para lograr adaptar los barcos a la hidrovía y no lo contrario, propone que los convoyes tipo contemplen 2 tramos así. Primer tramo Barranca Bermeja, Puerto Berrío, un convoy en arreglo R2B2B, o sea, un remolcador y 4 barcazas con capacidad de carga de 3.600 toneladas, manga de 26 metros y eslora de 120 metros. El canal navegable de 2,10 metros de profundidad y 60 metros de ancho.
Segundo tramo Puerto Berrío La Dorada Pornio, un convoy en arreglo R2B, es decir, de 2 barcazas apareadas y un remolcador con capacidad de carga de 2.000 toneladas, eslora 76 metros y manga de 26 metros. El canal navegable de 2,10 metros de profundidad reduce su ancho a 50 metros. Ver anotaciones a la navegación del Magdalena. Imagen: Honda Tolima, la ciudad de los puentes, Puente Agudelo, de finales del siglo XIX, en el periódico ilustrado número 80 de 1984. Derechos bioculturales del río. Una declaratoria que prioriza el territorio del río Magdalena como uno de los escenarios más representativos del país debería partir del concepto del territorio como sujeto de derechos. Desde 1970 la pesca en el río Magdalena ha disminuido un 90% según informe de la WWF de Colombia, al tiempo que por la sedimentación ya se ha blanqueado el 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y haber servido para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy es víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado. Amparar sus derechos ambientales es darles primacía a sus 30.000 pescadores y a los humedales y bosques secos que los circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada ni los humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que demanda su recuperación integral. Ver Río Magdalena, historia y derechos bioculturales del territorio. Imagen superior: mapas de cambios en el uso del suelo en la cuenca del río Magdalena para el periodo 1980-2000 de Juan Darío Restrepo, Universidad de Afil. Imagen inferior: complejo de ciénagas del río Magdalena, Colprensa en W Radio. ¿Dónde ubicar el puerto? Se propone un dragado adecuado para superar las dificultades de la hidrovía desde Barranca hasta el Magdalena Centro e instalar el puerto intermodal en Gibraltar, cerca de Guarinocito, dado que allí convergen carretera, ferrocarril y río, garantizando la intermodalidad, mientras en el costado norte de La Dorada hay riesgo de inundaciones. En Pornio el puerto quedaría a salvo por quedar cimentado 6 metros sobre el nivel de inundaciones del Magdalena. Frente al mito de Bucamba, se insiste en que las turbinas para las hidroeléctricas de Betania y el Quimbo no solo remontaron la curva Conejo, sino también los rápidos de Honda. Ver Magdaleneando hasta el Tolima Grande. Imagen: meando curva de Conejo en el sector de Bucamba, según Findeter. Desarrollo minero energético. Cuando el río Magdalena y el ferrocarril de Occidente se conecten mediante el ferrocarril cafetero, al contar en el Magdalena Centro con energía disponible y un transporte intermodal más económico, implementando el plan minero de Caldas 2010-2016 elaborado por Gabriel Poveda Ramos, la ecorregión y Caldas podrían desarrollar industrias químicas de base minera. Gracias a un potencial de 210 yacimientos mineros existentes en el eje cafetero, se podrían aprovechar, entre otros minerales, las aguas y fraguas del oro de explotaciones de Marmato y del oriente de Caldas, las calizas que, recorriendo los flancos cordilleranos desde Villa María y Tolima hasta Antioquia, afloran en Neira y en Victoria, las arenas silíceas de Pueblo Rico y Cerro Bravo y el manganeso de Apía y Viterbo. Esto para exportar commodities estratégicos desde los nodos logísticos del Magdalena Centro. Dichas industrias, según desarrollo minero energético. Cuando el río Magdalena y el ferrocarril de Occidente se conecten mediante el ferrocarril cafetero, al contar en el Magdalena Centro con energía disponible y un transporte intermodal más económico, implementando el plan minero de Caldas 2010-2016 elaborado por Gabriel Poveda Ramos, la ecorregión y Caldas podrían desarrollar industrias químicas de base minera. Gracias a un potencial de 210 yacimientos existentes en el eje cafetero, se podrían aprovechar, entre otros minerales, las aguas y fraguas
del oro de las explotaciones de Marmato y del oriente de Caldas, las calizas que, recorriendo los flancos cordilleranos desde Villa María y Tolima hasta Antioquia, afloran en Neira y en Victoria, las arenas silíceas de Pueblo Rico y Cerro Bravo y el manganeso de Apía y Viterbo. Esto para exportar commodities estratégicos desde los nodos logísticos del Magdalena Centro. De dichas industrias, según Gabriel Poveda Ramos, estos serían los productos a obtener de los desechos auríferos, sulfuros de varias clases, ácido sulfúrico y zinc metálico, de las rocas calcáreas, fertilizantes, acetileno, cianamida y cloruro de cemento. El Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia. 1. La precaria competitividad del transporte en Colombia se explica por problemas logísticos y de precaria infraestructura y por la inexistencia de un sistema intermodal de carga, lo que conduce a elevados costos de exportación, tiempos muertos, dependencia del transporte carretero, congestión del sistema y falta de conectividad entre los centros de producción con los puertos y con los centros de consumo. Según el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, por cada reducción porcentual en el costo al valor de los fletes se pueden aumentar las exportaciones entre 5 y 8 veces dicha cuantía y las importaciones 5 a 6 veces. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, los costos del transporte en los principales renglones de exportación de Colombia, petróleo, carbón, flores, café y textiles, representan entre el 10% y 35% del valor, cuando en el orden internacional su incidencia es del 6%. Añade la Cámara Colombiana de Infraestructura que, mientras el sistema multimodal en Europa moviliza el 60% de las mercancías, en Colombia, por falta de articulación entre los modos fluvial y ferroviario, solo se alcanza al 1,5%. Si la intermodalidad con trenes e hidrovías puede reducir el costo de exportar en Colombia, además de una reingeniería adecuada en la componente logística como la que se ha logrado en la eficiente operación portuaria, también se podría reducir a una tercera parte los costos del control de aduanas y a la mitad el de preparación de documentos. Ver cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia. Imagen: el Plan Maestro de Transporte Intermodal aún persiste en el modo carretero para la salida de carga al mar en lugar de ferrocarriles e hidrovías como fundamento de la intermodalidad. Fuente: Plan Maestro de Transporte. El Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia. En 2015, en tractomulas y otros camiones se movilizaron en Colombia el 73% de la carga, mientras que por el ferrocarril el 26% y por el sistema fluvial el 1%. Además, según el Plan Maestro de Transporte Intermodal, en los 222.000 kilómetros de vías para el sistema de transporte, la red fluvial poseía el 8,2%, la férrea el 0,4% y el modo carretero el 94,1%. El estudio Destrabando las Arterias BID 2010, al considerar el impacto del transporte en el comercio de América Latina y el Caribe, permite concluir que una reducción del 10% en los costos del transporte permitiría incrementar las exportaciones e importaciones más de un 30%. Para el BID, según las estimaciones más conservadoras y con una reducción del 10% de la cantidad de productos importados y exportados, crecería entre el 9 y el 10%. En un escenario favorable, la expansión asociada a dicha reducción sería mayor en los productos manufacturados, 66,3%, y en los minerales y metálicos, 69,2%, que en los productos agrícolas, 54%. Ver nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo. Imagen: panorama del sistema ferroviario de Colombia. La década del 2002-2012 cerró con un máximo de 76,8 millones de toneladas. El Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia. Mientras día a día la Drummond y Cerrejón, que exportan de a 90.000 toneladas, movilizando 9 trenes de 10.000 toneladas por día, el ferrocarril del Pacífico no ha podido consolidarse, dado que solo logra movilizar 240.000 toneladas en el año. En materia de trenes, el Plan Maestro de Transporte Intermodal, al priorizar el ferrocarril La Dorada-Santa Marta y no contemplar la extensión del corredor férreo del Cauca hasta Urabá,
desestructura el potencial del sistema férreo, pone a competir ferrocarril, carretera y río. El Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia. Mientras día a día la Drummond y Cerrejón, que exportan en promedio de a 90.000 toneladas cada una por separado, movilizando 9 trenes de 10.000 toneladas por día, el ferrocarril del Pacífico no ha podido consolidarse, dado que solo logra movilizar 240.000 toneladas en el año. En materia de trenes, el Plan Maestro de Transporte Intermodal, al priorizar el ferrocarril La Dorada-Santa Marta y no contemplar la extensión del corredor férreo del Cauca hasta Urabá, desestructura el potencial del sistema férreo, pone a competir ferrocarril, carretera y río a lo largo del Magdalena y se olvida de Urabá, donde avanza Antioquia con sus grandes megapuertos y de la variante férreo de Lobo Guerrero, aunque el Plan Maestro de Transporte Intermodal considera que los ferrocarriles como prioridad solo son factibles asegurando por la vía privada cuando se dé una integración vertical entre una mina de carbón y su transporte. Olvida que las reservas de petróleo se acabarán en 6 años y no propone una política pública alterna soportada en la locomotora del carbón andino como estrategia para viabilizar el sistema intermodal y darle sentido al dragado del Magdalena. Dado que en contenedores Bogotá solo genera 6 millones de toneladas anuales y que la carga movilizada por el río se estima en 8 millones de toneladas año, mientras contamos con petróleo habrá que implementar la locomotora del carbón andino para hacer rentable el sistema de barcazas. Ver perspectiva para el carbón colombiano. Imagen. El Plan Maestro de Transporte Intermodal contempla intervenir 12.681 kilómetros de la red básica, 6.880 kilómetros en redes de integración, 1.769 kilómetros en vías férreas y 5.065 kilómetros de hidrovías en 8 ríos. Obsérvese el sistema ferroviario remontando cordilleras en vez de tunelar y olvidando a Urabá. Imágenes año 2013. Anexo 1. Carbón y ferrovías. El abundante carbón colombiano es duro, bajo en azufre y de alto poder calorífico, 5.000 a 7.000 calorías por kilogramo, aunque el mejor carbón está en la cordillera oriental y el del terciario de Antioquia con apenas 5.000 calorías por kilogramo es térmico clase 1A. En la costa caribe tenemos el 90% del carbón con 6.000 calorías por kilogramo. Un ferrocarril requiere varios trenes por día para ser rentable. Drummond y Cerrejón sacan 8,5 y 9,2 trenes diarios de 100.000 toneladas de carbón de 6.000 calorías por día. Las reservas medias de carbón estimadas en 414 millones de toneladas de mineral de 7.000 calorías por kilogramo existentes en Cundinamarca y Boyacá son suficientes para garantizar altos volúmenes de carga y para financiar la nueva red férrea de Colombia, en especial el ferrocarril cafetero. La construcción del sistema ferroviario se financiaría con el carbón andino y de Córdoba. Imagen, reserva de carbón de Colombia, UMI y red férrea actual y propuesta para Colombia. Anexo 2. Redes férreas. Colombia podría reducir fletes e incrementar varias veces las exportaciones, articulando mediante trenes el altiplano, la hidrovía y los 2 mares de Colombia, pero extendiendo para ello el tren desde Buenaventura a Urabá y Cupica, pasando previamente por el eje cafetero y Chigorodó. Para el paso interoceánico por el Chocó biogeográfico, a diferencia del ferrocarril chino Línea Roja, en imagen de la derecha, y el puerto de Tribugá, ambos afectando los parques naturales nacionales de los Catíos y de Utría en su orden, el ferrocarril verde que transita por Urabá antioqueño llega a Vigía del Fuerte para salvar el tapón del Darién y la zona inundable del Atrato, previene el daño ambiental y se complementa con la hidrovía del Atrato. Además, en comparación con Tribugá, Cupica acorta el recorrido del tren 90 kilómetros. Ver ferrocarril interoceánico verde para Colombia. Imagen izquierda, red férrea andina actual roja y propuesta para Colombia en verde adaptada de ANI. Derecha, ferrocarril chino rojo y ferrocarril verde Urabá Cupica verde
para establecer un paso interoceánico en Colombia, adaptada de Google. Anexo 3, ferrocarril cafetero y túnel Cumanday. Túnel Cumanday de 42 kilómetros de longitud y a 1.250 metros de altitud para el ferrocarril cafetero y la transversal cafetera, conformando el corredor bimodal cafetero que integrará las cuencas del Magdalena y Cauca. El tren con un tunelado a baja altitud no tendría limitaciones por no requerir fuerte pendiente, tal cual ocurre hoy con el ferrocarril del Pacífico remontando la cordillera por la cumbre. De ahí esta propuesta, Universidad Nacional Sociedad de Mejoras Públicas, de construir el tren con un solo túnel ferroviario largo y de sección justa para cruzar desde el Guarinó al Huacaica, la cordillera central por el norte de Cerro Bravo, aprovechando las granodioritas estables del stock de Manizales. Lo anterior para un tren de carga con locomotora eléctrica más eficiente al rodar, con pendiente máxima del 3%. La línea férrea entre el kilómetro 41 y Purnio, de unos 130 kilómetros de recorrido, integraría el corredor del Cauca a la hidrovía del Magdalena. Para hacer viable el proyecto habrá que construir la variante férrea para el ferrocarril del Pacífico por Loro Guerrero, con túneles y viaductos para salir a Buenaventura sin remontar la cordillera y acortando la ruta 100 kilómetros al evitar la alternativa de Jumbo que lleva a la cumbre. Imagen adaptada de las propuestas de corredores viables elaborada por Civiltec, por el INVIAS, propuesta Universidad Nacional de Colombia, Sociedad de Mejoras Públicas. Ver Valle del Cauca, hora de actuar en un territorio estratégico. Imagen, ferrocarril cafetero, trazado de rutas en Civiltec. Vemos el túnel en verde, la reserva forestal de Río Blanco, en amarillo el área urbana de Manizales, y todo para llegar desde Perico hasta el kilómetro 41 por el tren. Epílogo 1. Se llama la atención sobre la recuperación del Magdalena y el respeto a los derechos bioculturales del río, declarando sujeto de derechos. Epílogo 1. Se llama la atención sobre la recuperación del Magdalena y el respeto a los derechos bioculturales del río, declarado sujeto de derechos. Igualmente sobre la amenaza de jarillones y otros factores que al dañar caños secan los humedales. También sobre la importancia de extender la hidrovía a Purnio para que a los 3 millones de toneladas que mueve el río en Barranca, incluidas 2 de hidrocarburos, se sumen 6 millones que movilizaría el puerto multimodal de La Dorada, con lo cual el PIB de Caldas crecería en 1,2% del PIB nacional, o se duplicaría si además de llevar la hidrovía a Luila se incluyen 8 plantas minero-energéticas propuestas en el Plan Minero de Caldas 2010-2016 por Gabriel Poveda Ramos. El desarrollo de los proyectos Yuna para hacer navegable el río Magdalena desde sus inicios ha contemplado la recuperación del canal navegable del río desde La Dorada para llegar a Barranquilla y a Cartagena por el canal del Dica, además de la construcción y adecuación de los puertos del río, incluyendo los del Magdalena Centro. Ahora que la alianza público-privada solo ha contemplado la navegación aguas abajo de Barranca Bermeja Caldas, al verse excluido solicita llevar la hidrovía por obra pública e instalar el puerto en Gibraltar, dado que allí convergen carretera, ferrocarril y río, garantizando la intermodalidad en un lugar no inundable, y se facilitaría la conurbación Salgar, La Dorada, Honda y la carga para hacer viable el proyecto. Ver Ingenierías, Medio Ambiente y Humanidades. Imagen Río Magdalena y conurbación del Magdalena Centro, según el programa de paz del Magdalena Centro. Epílogo 2. Como propuesta, Universidad Nacional Sociedad de Mejoras Públicas, se debe subrayar la importancia del ferrocarril cafetero, la extensión de la hidrovía del Magdalena al Tolima Grande y la extensión del corredor férreo del río Cauca desde Buenaventura hasta Brava y Cupica, para articular la región andina mediante el sistema ferroviario a los 2 mares de Colombia. Habrá que construir la variante de Loro Guerrero con túneles y viaductos para no remontar la cordillera por la cumbre y para no bajar hasta Jumbo, reduciendo 100 kilómetros el recorrido.
El complemento natural de la hidrovía del Magdalena para la salida desde el altiplano a los mares de Colombia sin poner a competir ferrocarril, carretera e hidrovía a lo largo del Magdalena es el corredor férreo del Cauca, articulado al Magdalena mediante el ferrocarril cafetero gracias al túnel Cumandá, y además de proponer una plataforma logística conurbando Honda La Dorada y alimentando la hidrovía con trenes, se propone apalancar el desarrollo ferroviario en la locomotora del carbón andino si se quiere establecer un sistema intermodal de cargo estratégico para la competitividad del país y construir el paso interoceánico Urabá-Cupica, complementado con el Atratover Colombia Intermodal de la mula al tren. Imagen: hidrovía del Magdalena y corredor férreo articulando los mares de Colombia. Epílogo 3. Los expertos que han tratado el riesgo para el país asociado a la recuperación de la navegabilidad del río aluden a que el proyecto no puede reducirse al simple dragado del canal hidráulico, olvidándose del territorio y del grave deterioro ambiental de la cuenca hidrográfica Cauca-Magdalena y por lo tanto de la interrelación de la hidrovía con las comunidades nativas y los ecosistemas, razón por la cual se deben extender la hidrovía al Tolima Grande pensando en que Neiva, Ambalema y Honda deben volver de nuevo a ser puertos. Históricamente, tanto la población de pescadores como la riqueza ictiológica y de otras especies de batracios, mamíferos y aves que dependen del río, al igual que la degradación de las cuencas de sus afluentes, han sido invisibles para la mayoría de los colombianos, quienes no hemos pensado en la importancia de los humedales que suman 3 millones de hectáreas en el Magdalena y de sus acuatorios, ya que la pesca se ha reducido al 10%. Imagen: puertos de Caracolí y de Arrancaplumas, ubicados aguas abajo y aguas arriba del Salto de Honda, en las vecindades del histórico puerto. Epílogo 4. Como conclusión del conversatorio de Manizales con Cormagdalena el 18 de febrero de 2020, se solicita extender la hidrovía en una primera etapa hasta Purnio con embarcaciones que se adapten al río y no lo contrario, pero acometiendo el proyecto como obra pública y no como una alianza público-privado, puesto que es de la primera manera que se logra favorecer el desarrollo empresarial de la región y no con la expoliación legal de la riqueza. Cormagdalena se comprometió a ordenar la batimetría que esperamos llegue hasta Guarinó, dado que se espera con el dragado resolver las inundaciones y la erosión de orillas, consecuencia de una presunta acumulación de detritos en la vaguada tras la construcción del trasvase del Guarinó y la avalancha del Gualí tras la erupción del Ruiz en 1985. Esta tarea deberá ocuparse igualmente de la rehabilitación del flujo en la charca de Guarinocito. Se convoca además para el 18 de marzo una reunión en La Dorada, presidida por el gobernador de Caldas, quien debe invitar, y con Cormagdalena convocando gobernadores del área de influencia, gremios, programa de paz del Magdalena Centro, comunidades de base, políticos, empresarios, académicos y demás actores sociales del Magdalena Centro. Ver una salida al mar para el occidente colombiano. Imagen: vapor de acero por el Magdalena. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con posgrados en Geotecnia, Geofísica y Economía, y además miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Ponencia a nombre de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas sobre el conversatorio de la hidrovía en Magdalena con la dirección de Cormagdalena. Museo Interactivo Zamora, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, febrero de 2020, actualizado en 2024. Imagen: puente sobre el río Magdalena entre La Dorada y Puerto Salgar en Purnio. Portada: paso de Angostura en geografía pintoresca de Colombia. Y champán por el río Magdalena. Enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2. Vemos aquí varios documentos de consulta o de complemento. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Continúa la lista de documentos. Recomiendo videos de Zamoga, el último enlace de acá. Y enlaces externos balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura
destrabando las arterias, el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe, BID 2010, efectos naturales y antrópicos en la producción de sedimentos en la cuenca del río Magdalena, el impacto de la deforestación en la erosión de la cuenca del río Magdalena, 1980-2010, estimación de cauces en la cuenca media del río Magdalena empleando el método de transposición de caudales, estudio ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca, elementos para su ordenamiento territorial, onda, eje de modernización del siglo XIX al siglo XX e identidad. ¿Para dónde va el río Magdalena? Riesgos sociales, ambientales y económicos del proyecto de navegabilidad, plan de manejo de la cuenca Magdalena-Cauca, plan estratégico intermodal de infraestructura de transporte, plan estratégico intermodal y plan maestro de transporte, plan maestro de transporte intermodal 2015-2035. Transporte de sedimentos en ríos colombianos, transporte de sedimentos en suspensión en los principales ríos del Caribe colombiano, magnitud, tendencias y variabilidad. Muchas gracias. Fin. Entonces, ahora, ¿qué hago yo aquí? Esto.